Así es, Darío, y se trata del general retirado Juan Carlos Buitrago, quien fue el director de la Policía Fiscal y Aduanera en un momento muy importante donde se vieron contundentes resultados contra el contrabando en Colombia y además donde se sabe que Diego Marín, alias Papá Pitufo, habría sobornado a varias personas dentro de la institución para poder remover a el general Buitrago de su cargo porque estaba perjudicando toda esta trama de corrupción. Un gusto saludarlo, general Juan Carlos Buitrago. Gracias por estar aquí con nosotros en DNews. Sergio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sergio, Hablemos sí. directamente sobre la situación, general Buitrago, porque usted, dentro de todo, ha sido víctima, pero también ha sido uno de los grandes opositores y uno de los grandes que ha realizado contundentes operativos contra Papá Pitufo. ¿Quién es Papá Pitufo y cuáles son los tentáculos, no solo dentro del contrabando en Colombia, sino también dentro de la política nacional? Sí, el Papá Pitufo es el contrabandista más poderoso del país, que por más de 30 años estuvo al frente, monopolizando y liderando toda esta estructura criminal, no solo colombiana, sino a nivel regional y global, y creó todo un sistema de economía criminal con una maquinaria y una plataforma de corrupción que le permitió no solamente colocar fichas claves en cargos críticos relacionados con las aduanas, la policía y la investigación y los puertos, sino también le permitió crear toda esta estructura de lavado de dinero a través del contrabando. Eh, ¿Cómo le va, general? Aquí lo saluda Darío Misraji desde el piso en Buenos Aires. Quiero pedirle si puede profundizar un poco en cómo funcionaba esta operatoria que, como bien usted está describiendo, tenía partícipes en el mundo del delito y también dentro del Estado. Sí, Diego Marín y otros grandes contrabandistas, los recientemente capturados, básicamente eran los tres zares del contrabando en el país por más de 3 décadas, alias Papá Pitufo, alias El Bendecido y alias Pacho, que inundaron el mercado colombiano de cigarrillos, licores, de confecciones textiles y de electrodomésticos de manera ilegal que procedían especialmente desde la China, desde México y desde otros lugares del mundo. Ellos crearon toda una cadena de comercio ilegal a nivel internacional, construyeron empresas fachadas, empresas de intermediación aduanera, empresas de importación y de exportación, y lograron cooptar funcionarios en los puertos, en las aduanas, en las policías, en la fiscalía, inclusive en el Congreso de la República y en el gobierno para cumplir con ese propósito. Se estima que el contrabando en Colombia tiene un costo de aproximadamente 8.000 millones de dólares, y el contrabando que manejaba alias Papá Pitufo y sus aliados ascendía a cerca de 4.000 millones de dólares, que precisamente es el contrabando relacionado con los productos que mencioné anteriormente. 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y quiero insistir sobre lo que usted recién decía, general. Usted habló de complicidades en el Congreso y en el gobierno. ¿Hasta dónde llegaba, hasta qué escala del gobierno llegaba esta complicidad con Papá Pitufo? Sí, Papá Pitufo desarrolló toda una habilidad para cooptar las más altas esferas del poder, a algunos congresistas, empresarios y a funcionarios de las aduanas, la policía, la justicia y los puertos, con el propósito de evitar que las investigaciones en su contra avanzaran, por un lado, las investigaciones de judicialización de él y de su estructura. Segundo, para evitar de que las incautaciones o las aprehensiones de mercancías que él ingresaba a territorio colombiano lograran ser llevadas de manera definitiva por la justicia como decomisos, pero también para recibir información en el propósito de anticiparse y neutralizar y evadir la actividad de las autoridades. Para eso, y quedó evidenciado en las últimas pruebas que develó la Fiscalía en el marco de la audiencia de imputación de cargos, donde se registraron 17 episodios de entrega de dinero de Papá Pitufo por más de
millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 250.000, 300.000 dólares entregados en efectivos a policías y a funcionarios para corromperlos en la medida en que era una nueva administración que llegaba a la Policía Fiscal y Aduanera. De manera inteligente, la Policía Fiscal y Aduanera con la Fiscalía y la Policía Nacional logra desarrollar una operación encubierta, permite judicializar estos hechos y de esa manera se logra la expedición de la orden de captura contra este contrabandista. Esa búsqueda de apoyo por parte de altas esferas del gobierno incluye el financiamiento de campañas políticas. ¿Cree, o mejor dicho, qué es lo que creyó, qué es lo que pensó cuando se enteró de la presunta participación de Papá Pitufo en el financiamiento de la campaña del presidente Petro? Las evidencias obtenidas con la campaña política del actual gobierno se registraron en el último periodo. Yo ya no me desempeñaba como director de la Policía Fiscal y Aduanera, pero el modus operandi de estas organizaciones, y particularmente de Papá Pitufo, consistía en, durante el periodo de campaña electoral o en las semanas previas a la llegada de una nueva administración, a las aduanas, a la Fiscalía, a la Policía, etcétera, lo que hacía Papá Pitufo era cooptar personas claves con el propósito de sobornarlas, ofreciéndoles una suma de dinero o un salario mensual a fin de lograr que le permitieran que las investigaciones en su contra no avanzaran, por un lado, y que además no se materializaran las aprehensiones de los contenedores que ingresaba de cigarrillo. Este contrabandista ofrecía 300 millones de pesos a el director de estas entidades, 50 millones de pesos a los directores seccionales y de los puertos, y pagaba 70 millones de pesos colombianos. Estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 dólares por el ingreso de cada contenedor que llegaba al país y que era nacionalizado de manera irregular con contrabando de cigarrillos, de licores o de confecciones especialmente. Yo tengo una última pregunta por mi parte, general, y lo voy a dejar con Sergio, mi compañero, para que haga la pregunta final. ¿Usted le cree al presidente Petro cuando dice que recibió plata pero que la devolvió y que no tuvo ningún tipo de otra participación? Independientemente de que el presidente lo niegue o lo afirme, aquí hay una evidencia que está en estos momentos en manos de la Fiscalía, está siendo objeto de investigación, pero además este no es el único canal y el único medio que utilizan estos criminales cuando se trata de cooptar una campaña política. Hay informaciones y evidencias del ingreso de otros dineros a la campaña política del actual gobierno por parte de otros contrabandistas, como es Santander López Sierra, el hombre Malboro, que hizo historia en el país por ser uno de los principales contrabandistas del ingreso de cigarrillo Malboro a territorio colombiano a través de La Guajira, en el Caribe, y de otras personas de dudosa reputación que hoy tienen investigado precisamente al hijo del presidente en la financiación de la campaña de la costa atlántica. Entonces, este episodio está documentado y fue develado por la Fiscalía en la última imputación de cargos y de medida de aseguramiento contra el Pitufo, pero repito, el modus operandi de estas estructuras criminales busca mover toda su maquinaria con diferentes canales y fuentes de dinero en el propósito de cooptar diferentes esferas de las campañas y de los gobiernos que llegan al poder. Clarísimo, clarísimo, general. Sergio, pregunta final. Así es, Darío. Una pregunta final al general Buitrago, que lo estamos saludando aquí desde Guaymaral, justamente al frente de la mansión de alias Papá Pitufo, que fue allanada por la Fiscalía General. Y la pregunta final sería lo siguiente.
¿Qué espera usted que ocurra cuando Diego Marín llegue a Colombia extraditado por Portugal? ¿Sí se va a conocer verdad sobre todo este entramado de hechos de corrupción a través del contrabando, no solo en el gobierno Petro, sino en otros gobiernos? Y una adicional que sí quiero que me la conteste muy sinceramente, general. ¿Usted ha recibido amenazas por estar hablando sobre esta situación de Papá Pitufo y por todo el golpe tan fuerte que usted le dio a su estructura cuando era el director de la Polfa? Gracias, Sergio. Un gusto saludarlo de nuevo. Usted fue testigo precisamente de las operaciones que hicimos desde la Policía Fiscal y Aduanera contra el contrabando. Y aquí, básicamente, lo que debemos esperar es que Papá Pitufo decida colaborar con la justicia colombiana y ayude a que Colombia pueda salir de ese problema crónico de corrupción que ha afectado al país por más o por muchas décadas. La colaboración de Papá Pitufo permitiría desarticular la estructura de contrabando y de corrupción más grande que haya tenido Colombia en las últimas décadas, inclusive por encima del narcotráfico. Si el contrabando hoy se está posicionando como la modalidad privilegiada para monetizar el dinero resultado del narcotráfico y de otras conductas delictivas, aquí estamos viendo toda una maquinaria que está enquistada en las instituciones del Estado, inclusive en el sector privado, empresariado, que ha estado al servicio de estos contrabandistas por muchos años y que le ha generado una afectación gravísima, no solamente al desarrollo económico, al empleo, al recaudo, sino también a la cultura, a la educación, a los programas de desarrollo social, de inversión social y a la misma seguridad. Entonces, esperaríamos eso, colaboración para que contribuya a desarticular esas estructuras de la corrupción que han estado enquistadas en el ADN de la institucionalidad y que han permitido precisamente que Colombia no salga de este ciclo inacabable de corrupción y de criminalidad. Y segundo, claro, recibimos reiteradas amenazas y muchas presiones, no solamente cuando fui director de la Policía Fiscal y Aduanera, sino en los últimos años, resultado de ese carácter y de esa firmeza que hemos tenido en el propósito de enfrentar de manera directa estas mafias del contrabando. Ahora estamos liderando una estrategia a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Prontamente estaremos precisamente en Buenos Aires, en México, con el propósito de articular esta estrategia con el apoyo del sector privado y de los organismos multilaterales y de las autoridades de los países para seguir trabajando en la prevención y en la lucha frontal contra estas mafias del contrabando, del comercio ilícito, de la falsificación de productos y del crimen organizado en la región. General Juan Carlos Buitrago, lo esperamos cuando se pase entonces aquí a Buenos Aires para profundizar. Denuncias muy graves, todas, incluido esto último que le decía a mi compañero Sergio y a toda nuestra audiencia respecto de las amenazas que ha recibido por sus denuncias. Necesitamos evidentemente más gente así, porque esto está muy enquistado en todo el poder, no solo en Colombia, sino en toda la región. Gracias de vuelta, abrazo a ambos. Darío, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Fue un privilegio estar en esta extraordinaria audiencia.